A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. Muy buenas noches, amigos de Telesucesos, uno de los primeros programas del año, con una fecha importante y un motivo importante para conversar. Ya vamos a topar eso. Para mí es siempre un gusto topar este programa y agradecer a los ejecutivos de esta prestigiosa televisora, Telesucesos, ya que nos da este espacio para explicar un poco más, en palabras sencillas, lo que es los negocios, el mundo de los negocios, el mundo del empresariado y cuánto esto puede aportar a la movilidad del dinero y del trabajo y la generación de empleo en nuestro país. Se ha visto por décadas, las últimas décadas, sobre todo la última de un par de gobiernos, donde se castigó mucho, se habló mal del empresario, se lo hizo ver de manera mediática como el malo de la película. Se hablaba de que las empresas familiares deberían desaparecer. Fueron palabras dichas por el expresidente Correa. No pude creer cuando lo vi, porque me parece un exabrupto terrible. De todos modos, no vamos a meternos en política, nosotros manejamos otros temas. La semana pasada, el Ecuador celebró 20 años del día que el presidente Yamil Mahuad, aquel entonces, decretaba la dolarización como una de las medidas en ese entonces. Fue una medida muy polémica. Hoy vamos a hablar un poquito de qué ha pasado hasta entonces, en estos 20 años. He invitado el día de hoy a una persona que a su corta edad, 29 años, maneja toda la estrategia de un grupo editorial importante, el Grupo Espiga. Camilo Intriago. Bienvenido, Camilo. Hola, José Luis. Hola a todos los amigos de Telesucesos. Un saludo muy especial para ellos y para toda la audiencia de este prestigioso programa. Camilo, terminado el 2019, ¿cuál es tu análisis en el negocio en el que te encuentras, que es el negocio editorial? ¿Cómo analizas el 2019 en términos económicos, en términos de crecimiento o decrecimiento? Bueno, para nuestro corporativo fue un año muy bueno, fue un año muy especial porque logramos incrementar los presupuestos generados de años anteriores. Y si te pones a relacionar el medio en el cual yo me desenvuelvo, analizando con la competencia, nosotros tuvimos un año demasiado bueno. Terminamos un año dentro de las 3 revistas que tenemos en el corporativo, un año excelente y no nos podríamos quejar. O sea, esperamos que este 2020 podamos elevar las expectativas y podamos seguir creciendo. ¿Cuál fue la estrategia para llegar a esto? Porque generalmente el 2019 supongo que te fue mejor que el 2018 también. Sí, hay varias estrategias. Dentro de nuestro corporativo nosotros tenemos un equipo muy especializado de profesionales y en este medio es muy importante analizar algo. Hay algo que se llama transformación digital. Entonces nosotros adaptamos la transformación digital a nuestras marcas. Tenemos medios impresos y lo que hemos hecho es adaptar la transformación digital a nuestras marcas y nuestro medio impreso para generar un producto totalmente atractivo hacia los clientes. ¿Cómo logras tú que un medio impreso sea tan potente como Dolce Vita, por ejemplo? ¿Cuál fue la estrategia de este año o estos últimos años? Bueno, no deberíamos catalogar a Dolce Vita como un medio impreso. Dolce Vita es una marca globalizada que se ha adaptado a las nuevas tendencias del mercado y es una marca que tiene varios canales. Tiene el medio impreso, tiene el medio digital y tenemos algunas activaciones y algunos eventos muy importantes. Camilo, tú tienes 29 años, como decías, o sea, tú naciste en el año... Yo nací en el 90, 29 de agosto del 90. Tú naciste después del Mundial de Italia de fútbol. Es un día, una época que no me olvido, y siempre trato de relacionar las épocas de los mundiales de fútbol porque, bueno, era muy jovencito, yo tenía esa época, creo que 19, 20 años. Pero te hago esta pregunta porque debes de haber escuchado mucho, se conmemora los 20 años de la dolarización en nuestro país. Tú no naciste dolarizado, en el 90 todavía había el sucre, pero el país se dolarizó en el año 2001, los primeros días de 2001.
¿Qué has oído de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos, de cómo se vivía antes del dólar? ¿Tienes una noción? Tengo una noción muy clara porque viví muy de cerca la dolarización. Si bien es cierto, no fui económicamente activo, pero la viví muy de cerca con mis padres, con mis familiares. Y yo viví una situación muy complicada, muy complicada. Pero si es que te pones a analizar, yo he leído bastante y me he dado cuenta que para mí, en mi caso, la dolarización fue un acierto. Entonces, si te pones a analizar países cercanos en Sudamérica que no están dolarizados, tú puedes llegar a la conclusión de que el Ecuador, de una u otra forma, ha tenido avances. Entonces, en algo ha ayudado la dolarización a que esos avances, quizás un poco lentos, pero avances a la final, ha ayudado en algo a la dolarización. Sin duda alguna. Te explico cómo funcionábamos. No funcionábamos, me acuerdo en esa época, yo tenía un sueldo... no me acuerdo si era 1.800.000 sucres. Eso correspondía más o menos a 600, 700 dólares. Con el paso de los meses, ese sueldo llegó a ser 300 dólares. Entonces, como todo estaba en sucres, evidentemente tú no podías planificar porque tu sueldo cada vez perdía valor. Es lo que mucha gente no entiende. Y a ratos habla de la dolarización o de la época de Mahuat, que hay que entender todo un contexto. Yo invito a los jóvenes que lean un poquito más, que vean noticias. A veces veo en redes sociales opiniones que no tienen mucho sentido. No se trata de defender o atacar gobiernos, pero entender qué pasaba en cada circunstancia. En la época de Mahuat fue un presidente bastante polémico por esta decisión, ¿no? En lo personal pienso que no es justo que tenga un delito por peculado, porque no creo que Mahuat se haya vinculado con ninguna negociación o haya algo fraudulento. Vivió una época complicada. Yo pienso que le faltó un poco de liderazgo y agilidad, es mi opinión personal, para tomar ciertas decisiones, pero el país vivía, Camilo, una época bien complicada porque habíamos pasado una guerra con el Perú, donde el Ecuador sale victorioso, ¿no? Entonces, de la autoestima del ecuatoriano, el gobierno del presidente Sixto Durán Ballén se eleva, y pues claro, eso lo sentíamos nosotros, pero en el Perú la gente se sentía al revés, se sentía con furia, de haber perdido aparentemente una guerra, según el Ecuador lo comentaba. Eso fue lo que hizo, generar cierta furia y cierta revancha en el presidente entonces, Fujimori, que quería atacar el Ecuador. Es algo que ya se conoce. Él quería atacar el Ecuador después de la guerra, después de la guerra del CENEPA. Entonces Mahuat se dedicó a buscar el cierre de la paz, lo cual para mí ha sido eso, la dolarización, puntos decisivos en la historia moderna ecuatoriana, del siglo pasado sobre todo, donde definitivamente al lograr la paz, nosotros ya tenemos en el Perú un país hermano, un gran comercio turístico, un gran comercio de productos. Cuando nos imaginamos en mi juventud, en mi edad, en mi generación, irnos a Lima a pasear, a degustar, era difícil, eran épocas muy feas. Entonces, eso es lo que le damos. Para muchas personas, el gobierno anterior, el gobierno del presidente Correa, se le atacaba mucho porque se decía que el Correa buscaba de alguna forma desdolarizar. No sé hasta qué punto eso entendía, porque yo me fijo mucho, sobre todo en una juventud, que buscan ese falso nacionalismo de apuntar, no sé, al gobierno de Correa como un gobierno que buscaba darnos una identidad con una moneda propia. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, tu análisis es muy bueno, José Luis. Yo crecí bajo una economía dolarizada y puedo decirme que me he beneficiado de la dolarización. ¿Has podido comprar a crédito? Bueno, aparte del crédito, yo he viajado a otros países donde no han estado dolarizados y me he beneficiado al momento de hacer el cambio oficial. Entonces tú vas a otros países, no te vas tan lejos, Colombia, Perú, México, y cambias de la moneda nacional y tienes un valor adicional. Entonces yo en mi caso me he visto beneficiado por la dolarización. Hubiese sido absurdo que en el gobierno de Correa, dentro de mi punto de vista, se quiera regresar a una moneda nacional, porque el dólar es una moneda muy fuerte. Entonces hubiese sido no solamente algo absurdo. Perdón que te interrumpa, no solamente era grave la idea, porque, digamos así, ideológicamente al gobierno anterior no le gustaba el hecho de tener una moneda americana, una moneda yankee, como la llamaban, en fin, sino es el hecho de que las medidas que tomaba en ese entonces el gobierno del presidente Correa eran medidas que lo que hacían es hacer todo menos atraer dólares. Una economía dolarizada nos obliga a que entren dólares por sí mismos. Por ejemplo, vía turismo. Cuando un turista entra, paga un taxi, paga un hotel, paga un restaurante. Vía inversión extranjera. Nosotros necesitamos dólares. Entonces, lo que se hizo fue espantar la inversión nacional y extranjera
Y eso fue terrible. Vamos a ver, todavía le falta al gobierno de Moreno 1 año y medio más. ¿Qué medidas se van tomando? Están por definir algunas decisiones de la Asamblea, pero es muy importante que se entienda esto. En una economía dolarizada, el país necesita que entren dólares. Amigos, era muy romántico, muy bonito tener nuestro sucre. Además eran billetes muy bonitos, no sé si tú llegaste a verlos. Yo crecí con los 5 reales del sucre, luego el billete de 5 sucres, 20 sucres, luego hubo una camada donde sacaron billete de, me parece que fue de 5,000 sucres, o ya no me acuerdo, fíjate, no me acuerdo, pero el dólar nos ha dado estabilidad, pero sería mucho mejor si hubieran aprovechado estas herramientas para que el país pueda atraer más dólares. Y eso es muy importante para los gobiernos de turno y el que vendrá. Camilo, ¿cómo ves tú el inicio de este nuevo decenio? El 2020 para mí es un número, claro, es un número más, pero es un número que puede decir mucho. ¿Cómo ven los jóvenes a tu edad, pese a tú ser un hombre joven, ya es un hombre casado, que tiene, bueno, es un ejecutivo, tienes tu vida ya empresarial? ¿Cómo ven los jóvenes las oportunidades que les brinda el país, tanto empresarialmente o como estudiantes? ¿O cómo ves el Ecuador de aquí a un 2030? El Ecuador ha firmado algunos convenios en estos últimos meses, sobre todo en el tema de los créditos para el emprendimiento, y es algo muy bueno porque actualmente existe una tasa de desempleo algo alta, y yo creo que estos nuevos créditos para el emprendimiento va a ser algo muy bueno. Ahora, mi generación, la generación que viene detrás de mí, es una generación que posiblemente no busque un empleo, sino busque generar un emprendimiento. ¿Por qué? Porque ellos ya no quieren estar atados a un jefe, ya no quieren estar atados a un tiempo, no quieren estar atados a horarios. Es una generación que piensa totalmente distinto. Y para ello, pues yo creo que estas políticas que se están intentando aprobar con este gobierno, yo creo que van a funcionar muy bien. Ahora, para esta nueva década hay algo muy importante que ya se va a establecer o ya se va a afianzar. Todo el tema digital. Entonces va a ser una década muy bonita donde vamos a vivir experiencias con las marcas, vamos a vivir, no sé, hay varias marcas que están trabajando para que tú ya no consumas un producto o un servicio, sino consumas una experiencia. Entonces vamos a encontrar varias opciones en el mercado que van a hacer que la vida sea un poco más fácil, que tú puedas experimentar cosas nuevas, que tú puedas vivir cosas nuevas. Entonces va a ser una década muy bonita y va a ser una década en la cual el ser humano también va a trabajar mucho en el ser, va a trabajar mucho en su persona. Es algo que en los últimos años las personas se han olvidado, han buscado pues el beneficiarse o el crecer económicamente y se han olvidado del ser humano. Entonces yo creo que esta década todas las personas van a hacer un poco un análisis interno y van a trabajar un poco sobre, no sé, sobre la contaminación, sobre el uso inadecuado del plástico. Va a ser una década muy, muy bonita que yo creo que nos va a sorprender y veamos qué avances en la tecnología, qué avances... ¿Hasta dónde llegará la tecnología? Tenemos tanta curiosidad. Sí, es algo que no está dicho, no se sabe. El ser humano tiene una capacidad de creatividad, de pensar, de generar cosas nuevas muy amplia que no sabemos hasta dónde llegaremos. Muy interesante. Mira, el expresidente peruano Alan García, que en paz descanse, que tuvo este triste episodio el año pasado, que se suicidó previo a una detención que le iban a hacer por una sospecha de unos sobornos de Odebrecht, me parece que fue, para variar. Pero era un hombre muy sabio, Alan García. No sé si tú alguna vez lo escuchaste hablar. Era un gran orador. Por cosas de la vida tuve la oportunidad de estar en una reunión con Alan García en el año 2005, me parece que fue 2006. Y este hombre hablaba, porque él fue presidente 2 veces. Él fue presidente en los años 80, 90, me acuerdo, y luego ya en el 2000 algo, ¿no? Y en su primera presidencia era un hombre que gobernó con una visión ideológica totalmente de izquierda, estatista. Y no le fue bien, definitivamente. Salió inclusive con problemas de corrupción, vivió en Colombia muchos años. El hombre regresó años después y ganó masivamente las elecciones con un gobierno completamente de derecha y con una apertura comercial interesante. Y él decía algo, porque eran los primeros años del presidente Correa en Ecuador, y conversábamos con él, y él decía, ¿qué joven no es socialista o tiene una especie de atractivo por lo que representa el Che Guevara y todas esas figuras del socialismo, ¿no? Que es como más cool, más interesante una gorra del Che Guevara que ponerte una gorra de Donald Trump, ¿no es cierto?
Pero veo una juventud muy informada como la de tu generación. Y te hablo de esto, ¿sabes por qué? Porque ahora vemos el caso chileno. Y la mayoría de las personas que están protestando son jóvenes, que no vivieron la dictadura, que no vivieron tampoco lo que pasó antes de la dictadura, que fue un socialismo muy fuerte y con mucha decadencia, similar a lo que vive Venezuela, no tanto, pero con unos aires de esa decadencia y de esa anarquía se vivía en Chile. ¿Tú cómo ves el problema chileno, por ejemplo, de esta juventud iracunda que destruyó el metro, que siguen destruyendo cosas, que hay cosas que tienen mucha razón, que protestan, pero por otro lado se ve la economía chilena como el ejemplo a seguir en América Latina? ¿Cómo ves tú ese tema del ejemplo chileno? Bueno, no se justifica el vandalismo ni la violencia por ningún motivo, pero como joven podría darles la razón a los hermanos chilenos en su protesta, porque uno como joven, ¿qué busca? Busca oportunidades para crecer, busca tener empleo, busca generar recursos para poder viajar, para poder conocer el mundo, para poder comprar tus cosas. Y cuando un Estado no te presenta estas garantías para que tú puedas seguir creciendo, para que tú puedas adquirir tu estabilidad económica o hacerte un nombre, yo creo que el hacer una protesta, el hacer un llamado a la acción, el reflexionar con las autoridades, creo que es muy importante. Esta generación se caracteriza por no quedarse callada con lo que piensa. O sea, si yo tengo una idea y considero que esta idea puede cambiar el mundo, lo que más quiero es compartirla con más personas. Entonces imagínate un grupo de personas pensando de la misma forma, que quieren cambiar el mundo, que tienen ideales, entonces ellos van a buscar cómo generar. Mucho se ha dicho, y esto es no solo un pensamiento mío, sino que también lo avalo en redes sociales y gente, pensadores y gente conocidos a nivel Latinoamérica sobre todo, que se habla de que hay un poquito de desconocimiento de la juventud chilena de lo que está protestando, ¿no? Es un decir. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Por qué? ¿Qué te digo? Porque por un lado se habla de Chile como la economía líder y el ejemplo a seguir en América Latina. Es el primer país en integrarse al mundo, es el primer país con una economía abierta, es el primer país con los más altos índices económicos, crecimiento, en fin. No te hablo de la región, te hablo en toda América Latina. Sin embargo, es donde más se da una protesta. Bueno, vivimos en la era de la información, donde Claro. el conocimiento está a un clic, tú googleas algo y obtienes cualquier tipo de respuesta. Pero lamentablemente en la era de la información vivimos desinformados, porque no nos gusta leer, no nos gusta comunicarnos, no nos gusta aprender sobre el pasado. Yo creo que aquí hay dos puntos. Uno, el cual tú reclamas por tus ideales y reclamas con total derecho de hacerlo. Y el otro, el que te dejas convencer por ciertos grupos que posiblemente quieran buscar algún tipo de beneficio. Claro que sí. Entonces pueden haber dos puntos que se convergen ahí, donde la manifestación correcta se vio, no sé, oscurecida por otro tipo de intereses, y ahí es lo que tenemos posiblemente actualmente. Yo pienso que, en mi opinión personal, no sé tú qué opinas lo que voy a decir, que la mejor protesta es saber elegir correctamente. Porque las personas que nos están gobernando, a nosotros en Chile, en Bolivia, etcétera, son líderes que han llegado al poder por el voto popular. A pesar de que en algunos países se habla de algunos trucos o problemas de fraudes. Pero a pesar de ello, los fraudes no se pueden manejar en gran dimensión, al menos del caso de Venezuela, que ya es un descaro, ¿no? Quitando el caso venezolano, las personas están en los gobiernos porque nosotros los elegimos. Y no solamente los presidentes, sino a diputados, asambleístas, como son en este país, alcaldes, etcétera. Entonces yo sí creo que la juventud debe informarse un poco más sobre los candidatos. Y además, ¿qué pasa, Camilo? Y este programa trata de eso, de mostrarle a los ecuatorianos quién es el empresario. Porque se ha hablado tan mal del empresario, se le ha culpado, se le busca que es el que tiene que pagar más impuestos. Cuando es el empresario, a mi manera de pensar, el llamado a ser el socio ideal del gobierno. Porque el empresario, ¿qué es lo que hace con su dinero? Invierte, arriesga y da trabajo. Cuando a un empresario le va bien, ¿qué pasa, Camilo? Bueno, si un empresario es exitoso, pues va a generar más plazas de empleo. Hay un tema muy delicado. Yo en mi caso, en lo personal, como Camilo Intriago, no
no critico al empresario, más bien lo veo como un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque uno debe rodearse de personas exitosas, de personas que han generado negocios exitosos, emprendimientos y que facturan pues al año una cantidad considerable de dinero. De ese tipo de personas es el cual uno debe rodearse para poder tomar un referente y así poder uno tener buenas ideas y lograr tener como que una meta donde llegar. Y yo sí no comparto el tema de que tú puedas criticar al empresario, de que tú le pongas trabas, de que tú seas negativo hacia la gente que genera dinero, porque a la final tú debes de rodearte de este tipo de buenas acciones para poder incluso hasta copiar, o sea, poder donde tener un lugar donde copiar para generar ideas. Yo considero que el empresario es algo que se debe respetar mucho, que se debe, incluso deberían generarse zonas, espacios donde un empresario pueda enseñar a nuevas generaciones a cómo ser empresario, porque eso nadie te lo enseña. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde nadie te enseña a ser un empresario. Te enseñan a ser un trabajador, te enseñan a buscar un empleo, pero no te enseñan a generar empleo. Entonces yo creo que el empresario debería ser una persona que te ilustre. El país tiene un problema que acarrea desde los últimos años de desempleo. Es uno de los problemas más graves que vive la sociedad ecuatoriana. Fue la oferta de campaña del presidente actual y también del candidato que no ganó. Hablemos de Guillermo Lasso. Los dos hablaban el uno hablaba de 1 millón de empleos, el otro hablaba de 250,000 por año de empleo, que daba igual 1 millón de empleos. Eso lamentablemente no se ha dado y tiene que mirar el gobierno y los ministerios y las políticas económicas. Esto es el empresario, y cuando hablo de empresario no me refiero al gran empresario. El empresario es cualquier persona que emprende. De emprender viene la palabra empresario. Alguien que se pone en una panadería y tiene 2 personas trabajando, ya es un empresario. Si le va bien en la panadería y se pone en sucursal, ya tiene 4 empleados, sigue siendo un empresario. El empresario es el socio ideal de los gobiernos, de los políticos, porque el momento que haya más empresarios que tengan éxito en sus trabajos, que les vaya bien, que no les recarguen impuestos innecesarios, que no les recarguen de trabas burocráticas, son ellos, este grupo, el que va a generar el empleo. Tenemos un Estado sobrecargado de empleados burocráticos. El gobierno de Correa generó, no me acuerdo si eran 38, 40 entre ministerio y secretarías, con cargo de ministerio, donde había choferes, vehículos, mensajeros, guardaespaldas, de una forma exagerada, publicidad para cada ministerio, logotipo para cada ministerio, llegando al Estado a ser un Estado grande, obeso, donde es por eso que solamente el pago, la cuota que había que pagar a la burocracia es lo que mantuvo y nos tiene en este déficit en este momento, porque tenemos un costo operativo muy grande. Repito, es el empresario ecuatoriano, extranjero, donde venga, quien tiene que sentirse apoyado por las medidas para que sea atractivo invertir en el Ecuador y darle una mano al Estado agarrando a todos esos desempleados, albañiles, plomeros, meseros, etc. Es importante estas conversaciones con personas como Camilo, una juventud nueva que viene con una mentalidad diferente, con un Ecuador dolarizado, con un Ecuador que ya llegó al Mundial, que es un ejemplo bastante torpe, pero emotivamente dice mucho. La gente valora mucho esto, que es un Ecuador que ya ha ganado inclusive una guerra. Ustedes no conocieron las guerras cuando Ecuador perdía, las guerras con el Perú. Nosotros nos atacaban siempre en enero, febrero. Perú subía sus tropas y Ecuador tenía que movilizar armamento, movilizar tropas al sur. Entonces han crecido con una mentalidad diferente y, como dices tú, integrados al mundo, Camilo. Para mí, un honor tenerte con nosotros. Te conozco, te aprecio mucho tu trabajo. Y bueno, simplemente dejarte con algún mensaje para las personas que vienen en tu edad, de tu juventud. Tú eres un hombre que se ha casado, ahora ya se casan más grandes, pero manda un mensaje a esas juventudes, tal vez de una generación menor a la tuya. Bueno, primero, como tú mencionabas, vivimos en una generación ganadora, donde ya hemos sido partícipes de varios mundiales, de algunas medallas olímpicas, de algunos sucesos que hacen que la gente confíe en el ecuatoriano, que el ecuatoriano sí puede, es algo muy importante. La gente piensa que el ecuatoriano es un ser humano mediocre, que no tiene estándares muy altos, y está totalmente equivocado. El ecuatoriano es un ser ambicioso, un ser que quiere crecer, que quiere devorarse el mundo, y yo creo que las generaciones que vienen detrás de la mía, mi generación, piensa y lo considera así. Queremos devorarnos del mundo, queremos cambiar el mundo, queremos lograr cosas que quizás nuestros padres, nuestros abuelos no las han logrado, y ese es el mensaje. O sea, el mundo es un mundo muy difícil, pero siempre existen las posibilidades para que tú puedas generar ideas, generar emprendimientos y
poder crecer. Lo único que te limita eres tú mismo. Tú tienes una capacidad para pensar, debes estudiar, debes prepararte, debes aprender y debes pues lanzarte a conquistar el mundo. Ese es el mensaje que yo podría darles y es difícil, pero no es imposible. Qué gusto escuchar ese mensaje tan maduro, tan claro de Camilo, un muchacho de una generación nueva, pudiente, interesante, capacitada, gente de mundo, porque el mundo ya no hay que viajar, uno puede ya a través de la tecnología meterse en qué es lo que pasa en Japón, aprender de las mejores culturas. Y para concluir, algo que voy a empezar siempre a promover en este programa y en todo lo que pueda es que quien nos mire en las próximas elecciones vaya midiendo desde ya por quién va a votar. El problema de nuestros países, nuestros gobiernos en América Latina ha sido el escoger mal. El populismo es el cáncer de América Latina. El populismo no nos ha dejado crecer. Cuando hablo de populismo no me refiero a un sector de la política, me refiero a todo lo amplio. El populista es el que ofrece cosas que no puede cumplir. El populista es el que compra un voto con una camiseta. El populista es alguien simpático, carismático, cuyo currículum no le avala. Lean sus currículums. Todavía falta algún tiempo, pero vamos desde ya pensando por quién vamos a votar, analizar la personalidad, sus antecedentes. Y ojo, si ven por ahí un empresario, no le tengan miedo, apóyenlo. Eso sí, revisen si ha pagado sus impuestos a tiempo, si ha pagado a sus empleados a tiempo, si es un buen líder. Eso es lo que el país necesita. Por mí, esto es todo por esta noche, un programa muy interesante, me encantó, gracias Camilo, y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.